Bienvenidos al quinto episodio de la serie de entrevistas de Conitec. Es común escuchar que antes de Chávez, Venezuela disfrutaba del capitalismo o del libre mercado. Sin embargo, esa afirmación está muy lejos de la realidad. Venezuela nunca ha tenido una economía capitalista. Los gobiernos desde 1930 han incrementado continuamente el intervencionismo y los controles económicos. Por supuesto, mientras más años atrás analicemos, menor es la intervención gubernamental que encontraremos. Pero esto no significa que Venezuela era un país capitalista o de libre mercado. Sin embargo, desde 1960, el crecimiento gubernamental se disparó y para 1998, cuando Chávez gana la presidencia, el sistema político-económico era el ambiente perfecto que permitió la radicalización de políticas que habían destruido el crecimiento económico que Venezuela disfrutó entre 1920 y 1957. Una de las peores políticas que los gobiernos aplicaron desde 1960 fue la protección de la industria nacional a través del plan de sustitución de importaciones, muy común en esos años en Latinoamérica. Uno de los resultados de este plan fue una élite económica que se acostumbró a disfrutar del proteccionismo, mantener y construir relaciones políticas y a no preocuparse por satisfacer al mercado. De esta manera se creó el mito de que el capitalismo es ese tipo de arreglo político-económico en el que las élites coluden para sacar el mayor beneficio sin importarle el ciudadano, que por esta razón requiere cada vez un gobierno más grande para que lo proteja. Nuestro invitado de hoy, Dr. Randall Holcomb, profesor de economía en la Florida State University, Senior Fellow del James Madison Institute, Associate Scholar del Mises Institute, ha sido presidente de la Sociedad de Public Choice y de la Sociedad para el Desarrollo de la Economía Austríaca. Es autor de más de 115 artículos académicos y 15 libros, entre ellos Capitalismo Político, cómo el poder económico y político se crean y se mantienen. En este libro explica el título de esta actividad que, por cierto, ha causado cierto tipo de curiosidad o asombro en nuestro público. Los capitalistas, no los socialistas, son el mayor peligro del capitalismo. Demos la bienvenida al profesor Randall. Welcome, Professor Randall, and thank you very much for accepting our invitation to Conitec. I'm delighted to be with you. Thank you for having me. Una gran parte de la sociedad venezolana ha sido educada incorrectamente sobre lo que es el verdadero capitalismo. Ellos piensan que es un tipo de arreglo donde la élite económica o burgueses se ponen de acuerdo con la élite política para mantener o aplicar políticas que le den mayores beneficios sin importar el costo que representa la sociedad. Le pediré al doctor Randall que explique qué es el capitalismo y si esta creencia que existe en Venezuela es verdad. Professor Randall, a great part of the Venezuela society has been miseducated about what real free market or capitalism is. They think that it's like an arrangement where the economic elite or the bourgeoisie collude with the political elite to keep or increase policies that give them benefits, no matter the cost it represents to society. Can you explain us what capitalism is and if that belief is true or not? Sure. Capitalism is based on people having protection of property rights, rule of law, which means everybody's treated the same under the law, and then voluntary exchange of economic resources. So the only way that businesses under a true free market capitalism can get resources from other people is if they voluntarily agree to deal with the business. So sometimes in the United States, other places also, people talk about these evil corporations and so forth. But in a market economy, the only way those corporations can get people's money is if they voluntarily agree to buy what the corporation is selling. So free market means protection of property rights, voluntary exchange, rule of law, a system where everybody's treated the same under the law. Now, you raise a very good point when you talk about people perceiving capitalism as, well, basically cronyism, where businesses are getting favors from government in exchange for supporting government. That's what I call political capitalism. It's not free market capitalism. It's government offering favors to people who are well connected.
I think when you look at the situation in Venezuela, now most of the people who are viewing know more about Venezuela than I do, but I would be hard pressed to call Venezuela a system of political capitalism or cronyism. It's more outright socialism. But the problem is when you have this cronyism, this political capitalism that predated Chavez and socialism, it gives capitalism a bad impression. People are thinking, well, capitalism, that means that the economic elite are getting all the benefits, the masses are paying the costs. So somebody like Chavez has the opportunity to promote reform. You know, let's throw out the elites. Let's have economic policies that benefit the masses. So I would be more inclined to characterize the pre-Chavez Venezuelan economy as political capitalism, where there was a political favoritism, protectionism, infant industry arguments, and so forth. That lays the foundation for people being dissatisfied and allows people like Chavez to move in with an alternative that in hindsight we can see is much worse. Bien, ¿me escuchan todos? Correcto. Sí. Bueno, lo que el profesor Holcomb está diciendo fundamentalmente es que el capitalismo se basa en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con los derechos de propiedad, ¿ok? Segundo, con la ley, es decir, con el marco institucional que garantiza una igualdad para todos. Y tercero, una economía de mercado, es decir, una economía de libre cambio. Él establece una diferencia entre el capitalismo basado, es decir, en esta filosofía de lo que existe en algunos países, que es el capitalismo político, y que es evidentemente muy diferente del libre mercado. En el capitalismo político, los gobiernos hacen favores, es decir, el capitalismo hacen favores a las élites o propietarios de los grupos, grandes grupos económicos, pero a su vez también reciben favores de estos, y eso es lo que les permite mantenerse en el poder. Venezuela, él señala también que Venezuela es hoy un estado completamente socialista donde muchas políticas se han establecido para beneficiar a las masas, pero a partir, es decir, es más un estado socialista que un capitalismo político. Las políticas implementadas por el gobierno de Chávez en primer lugar y posteriormente por Maduro, de algunas que han implementado Maduro porque ya no tiene muchas opciones, entonces buscan es favorecer a las masas políticas, es decir, a las masas mediante un populismo, es decir, aplicar políticas que son populares, ¿ok? Que son bien recibidas, pero que no tienen ninguna orientación, es decir, para tratar de lograr incentivos que mejoren el desarrollo económico o el crecimiento y el desarrollo económico de un país. La forma, antes de que Chávez llegara al poder, la forma que existía en Venezuela entre las relaciones entre los grupos élites políticos y los gobiernos que precedieron a Chávez, crearon esas condiciones de capitalismo político, y Chávez simplemente tomó ventajas de esa situación para, evidentemente, con un discurso que rompiera con ese tipo de errores, entonces crear un Estado que básicamente se orientara al desarrollo de la economía populista. Okay, thank you. Fíjense, en una de sus clases el profesor Randall explica que en el siglo XX el análisis de sistemas económicos decía que había capitalismo en un extremo y socialismo en el otro, con una gran variedad de sistemas mixtos entre ellos. Pero desde el siglo XXI existe un nuevo sistema que la gente tiende a confundirlo como una mezcla entre socialismo y capitalismo, pero no lo es. El capitalismo político, el cual es el tópico de su libro. Y le voy a pedir que nos ahonde un poco más, pues ya nos comenzó a explicar sobre el tópico, ¿ok? Professor Randall, in one of your lectures, you explained that in the 20th century, the analysis of economic systems stated that there was capitalism on an extreme, and on the other, there was socialism, with a wide variety of blended system between those extremes. But since the 21st century, we can talk about a completely new system.
that people tend to think on it as a mixing of socialism and capitalism, but it is not. The political capitalism. Can you explain a little more about what the political capitalism is and its difference with, for example, some of the blended system of capitalism and socialism? Sure, I'd be happy to, Rafael. You did a good job of introducing the general idea. When we think about economic systems, we tend to have a 20th century Cold War mentality in thinking about the economic systems. You go back to the 20th century in the Cold War, and there was the communist dictatorships on the one hand, the capitalist democracies on the other hand. There was this tension led by the United States on one side, the Soviet Union on the other. There was this tension that set us up to look at economic systems as capitalism at the one extreme, as you said, socialism at the other extreme, and then there are mixed economies that are in between. So that's a 20th century way of looking at things. And if you look at the political capitalism that we've been talking about, it really doesn't fit that model very well. Because if as you move away from capitalism towards socialism, you're moving away from private ownership to collective ownership. But political capitalism is based on private ownership of resources. But the problem is that profitability increasingly becomes determined by political connections rather than satisfying consumer wants on the market. So firms look for ways to get profit. One way to get profit is to satisfy consumer desires, but another way is to get government to give firms subsidies, tax breaks, regulatory barriers to entry in their industry, what economists would refer to as rent-seeking activity. And big firms are politically well connected. They develop these political connections over time. And so it's a system, it's not capitalism because its profits are not based on free market exchange. Profits increasingly come from being politically well connected. So it's not capitalism, but it's also not socialism because the profits are based on private ownership. Private individuals own the resources. Those are the economic elite. The economic elite cooperate with the political elite for their mutual benefit to the expense of the masses. So I think, and you would know better than I about this, but you look at the situation in Venezuela, and that's what you had pre-Chavez, pre-Maduro, is increasingly political connections counted. The economic elite were benefiting from the political system. And it's easy to see in a situation like that why the masses would become dissatisfied, why they would be looking for change. Unfortunately, the change that happened in Venezuela was a change in the wrong direction. But that 20th century economic systems idea of capitalism and socialism, it doesn't really fit with the cronyism that you see. Well, you see a lot of it in the United States. You see it in Japan, you see it in Korea. So, worldwide, increasingly political connections become more important to profitability. And that really forces firms to participate. I mean, if some firms are benefiting through political connections, other firms just can't sit aside and allow that to happen. They have to get involved in politics too. So the whole system devolves into one where it's cronyism that counts for profitability rather than producing value for consumers. Bien. Lo que el profesor Holcomb está refiriéndose básicamente nos lleva a mirar la segunda, es decir, la Guerra Fría, pues el periodo del tiempo de la Guerra Fría, en el que existían dos sistemas bien diferenciados. Y el primero, por un lado, una economía
de libre mercado que estaba creciendo, una economía de libre mercado y que estaba floreciendo, y por el otro lado la Unión Soviética, que básicamente era una economía socialista. Y evidentemente muchas economías podríamos decir, economías mixtas. Cuando se habla específicamente de capitalismo político, no se está haciendo referencia a estos sistemas mixtos, ¿ok? Porque en un sistema mixto, por ejemplo, puede haber propiedad del Estado, de algunas empresas, es decir, una parte socialista, pero también puede haber propiedad privada y todos compiten en una economía de mercado. El problema con el socialismo, con el capitalismo político es que no es eso. El capitalismo político requiere de conexiones políticas. Es propiedad privada, pero requiere de conexiones políticas muy importantes para que buscan o que tienen como objetivo no obtener sus ganancias a partir de su participación en el mercado, es decir, a partir de los productos que pueden ofrecer a los consumidores, sino que obtienen sus ganancias a través de los subsidios los subsidios y los beneficios, por ejemplo, que limitarían la competencia, es decir, pueden obtener barreras que impidan la entrada de nuevas empresas al sector, es decir, disminuyen la competencia y pueden beneficiarse con impuestos, con subsidios, y eso es lo que va a provocar que aumenten sus ganancias. Esas ganancias, como pueden ver, no se obtienen compitiendo en el mercado, se obtienen por beneficios políticos. En ese sentido, la conexión política es muy importante. Por el otro lado, en el socialismo pues no hay propiedad privada, ¿ok? Entonces, en Venezuela en la Venezuela pre-Chávez, una de las cosas que caracterizó a la economía venezolana fue la existencia, de cierta manera, de un capitalismo político. No olvidemos que el modelo de sustitución de importaciones fundamentalmente buscaba proteger a la industria nacional de la competencia que venía del exterior. Y eso creó muchísimas barreras, evidentemente, que favorecieron a los grupos políticos, a los grupos de poder. Y eso explica por qué en la Venezuela pre-Chávez, en la década de los 80 y de los 90, entonces nosotros nos encontramos con muchísimas demandas insatisfechas, ¿ok? La necesidad de tener una mayor participación de las personas, de los grupos minoritarios en la toma de decisiones, y eso no lo estaba proveyendo el sistema. Y entonces, por esas razones que surge el liderazgo de Chávez, pero el problema fue que Venezuela terminó tomando una dirección equivocada. Es decir, se podía haber tomado la dirección correcta, pero se tomó una dirección equivocada y se terminó básicamente fue con un socialismo, con una dictadura socialista. Ok. Bueno, fíjense, yo conocí al profesor Randall en una de sus conferencias en el Mises Institute. Allí él comentaba que Hayek, en su libro Camino a la Servidumbre, argumentaba que el socialismo es el gran enemigo del capitalismo y que Schumpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, decía que el capitalismo no sobreviviría debido a que la gente que se beneficia del capitalismo no estaba dispuesta a defenderlo, por lo cual el socialismo era su mayor peligro. Le preguntaré que nos explique el título de esta entrevista, que ha causado bastante revuelo. Yo sé, hemos recibido algunos mensajes de que si estaba equivocado el título, etcétera, todo esto. Y vamos a saber por qué él dice o él argumenta que los capitalistas son el peor enemigo del capitalismo. Professor Randall, I remember that you said at the beginning of your speech at the Hayek's Memorial Lecture in the Mises Institute, where I had the honor to meet you, that Hayek in his book, The Road to Serfdom, argued that socialism is the greatest enemy of capitalism. And Schumpeter, in his book, Capitalism, Socialism, Democracy, argued that capitalism would not survive and would be displaced by socialism because people that benefit from capitalism would not stand up to defend it. Then he also thought that socialism was the greatest threat. But in your book that inspired the title of this activity, you say that in fact, capitalists, not socialists, are the greatest enemy of capitalism. Could you explain us this sentence? Because for some people, it could be difficult to understand it. Sure, that's a great question. And Schumpeter was so good about explaining the threat to
to capitalism, that the people who benefit most from capitalism won't stand up to defend it. That the people who have prospered under capitalism, they approach government and they're not asking for free markets. They're not asking for the ability to engage in market exchange. When businesses go to government, they ask for special privileges. They ask for subsidies. They ask for tax breaks. They ask for regulatory protections. They ask for trade barriers. So the people who have benefited most from capitalism, they don't stand up to defend it. Instead, they ask for special benefits for themselves. And here, we need to look at the difference in incentives for people in an economy who want to get ahead versus people who want to stay ahead. And Schumpeter had that great phrase in Capitalism, Socialism, and Democracy, where he described the capitalist process as one of creative destruction. And that creative destruction, that's what creates economic progress. That's what creates prosperity. And people who want to get ahead benefit from that creative destruction. Those are the creative people, the entrepreneurial people trying to get ahead, benefiting from creative destruction, introducing new products, new production methods in order to attract consumers. But people who are already ahead, people who want to stay ahead, creative destruction is a threat to those people. That the creative destruction, as it helps people who want to get ahead, it threatens to destroy the people who want to stay ahead. So they approach government and look for these benefits for themselves, resulting in what I call political capitalism. They're the rent seekers. They're the people who want the regulatory protections and so forth. So it's the capitalists themselves who are undermining the capitalist system. Schumpeter talks about that in his book, although he does see socialism as the big threat. Can capitalism survive? He says, no. He says, I don't think it can. And in a way, you look at Venezuela as an example of what Schumpeter was talking about, where you had a capitalist economy that became increasingly cronyist and ultimately went to socialism. There's a misconception. A lot of times people think that when they say they're pro-business and they advocate pro-business policies, that they're advocating capitalism and free markets. But that's in general not true. In general, pro-business policies are anti-free market policies. The free market is not pro-business. It's not anti-business. It lets everybody compete through voluntary exchanges without favoring businesses, without favoring anybody. So one thing to keep in mind, and I know this is so true in the United States, probably true other places, people think I'm pro-business, therefore I'm pro-capitalist. But actually, most pro-business policies are anti-capitalist, anti-free market. And that creative destruction that enables a capitalist economy to work, as I say, that's good for people who want to get ahead, but it's a threat to people who want to stay ahead. Those are the people who try to build those political connections. Those are the people, the economic elite, who conspire with the political elite. And that leads to growing political capitalism. Market capitalism gets displaced by political capitalism. Bueno, el profesor Holcomb está explicando básicamente la idea que manejó Schumpeter, ¿ok? Y dice que Schumpeter explicó bien lo que ocurriría, por ejemplo, en el capitalismo, de que nadie iba a salir en su defensa. Pero ¿por qué nadie salía en su defensa? Básicamente era porque las empresas lo que buscaban más era la protección, es decir, y beneficiarse del gobierno. Aquí hay una posición al final, él menciona, para poder retomar nuevamente las ideas anteriores, él menciona la diferencia que existe entre una economía de libre mercado y una economía en donde existen políticas para los negocios. Esas son dos opciones completamente diferentes. Una economía de libre mercado es el conjunto de instituciones que permiten el libre cambio
en donde existe lo que Schumpeter llamó la destrucción creativa. ¿Qué significa la destrucción creativa? Que el mismo sistema genera emprendedores e innovadores que introducen nuevos productos, nuevas formas de producir y que van a atraer a esos consumidores. En ese proceso, pues evidentemente, las empresas menos eficientes, las empresas que innovan menos, las empresas que no están prestando atención a las exigencias de los consumidores, pues terminan desapareciendo, terminan siendo afectadas. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, muchas empresas, lo que se llama el capitalismo político, buscó esa protección del gobierno. ¿Okay? Buscaron esa protección con la finalidad de impedir esa destrucción creativa, pero entonces lo que hicieron fue destruir el propio sistema capitalista. Eso es más o menos lo que explica el comportamiento de la Venezuela pre-Chávez. Venezuela parte de una economía de una economía capitalista, ¿ok? Y progresivamente, en la medida que va teniendo una abundancia de recursos y el Estado puede asumir un rol de distribuidor y protector de la empresa, de distribuidor de recursos y protector de las empresas nacionales, entonces se genera ese capitalismo político que busca es fundamentalmente, a través del modelo de sustitución de importaciones, la protección del Estado. Entonces allí hay un modelo de pronegocios, es decir, proteger los negocios de los capitalistas, pero no es proteger la economía de mercado. ¿Ok? Hay que tener claro que esta idea de pronegocios puede constituir una amenaza verdadera para el capitalismo. Es una medida anticapitalista y antieconomía de mercado. Muy bien. Fíjense que, por suerte, el profesor Randall tocó el tema de los famosos pronegocios, porque sabemos que en Venezuela tenemos algunos grupos llamados de esa manera, autodenominados pronegocios, pro-business, nacionalistas. Sin embargo, ninguno propone reformas de libre mercado como las que el doctor Randall está comentando, que, por ejemplo, la eliminación unilateral de todas las barreras e impuestos al comercio internacional. Nadie toca eso. Por tanto, y siguiendo la definición del profesor Randall de capitalismo político, pudiéramos pensar que estos grupos son el mayor peligro para alcanzar el verdadero capitalismo en Venezuela. Voy a preguntarle eso al profesor, a ver qué opina él. Claro, voy a tratar de no traerlo mucho a la política, pero ¿cuál sería su opinión? Professor, in Venezuela we have some political groups self-called pro-businesses, supposedly. Those groups are free market oriented because they want to promote national businesses, and even the international free market movement praises some of these groups. On the other hand, we also have the so-called nationalist groups that promote policies that would allow to ensure the presence of national products in the market. Nevertheless, none of them promotes free market reforms, such as the immediate and unilateral elimination of all barriers, tariffs, quotas, or taxes to the international commerce, but more progressivist policies. Following your definition of political capitalism, could we think that despite those groups can talk against socialism, they are the worst danger for achieving a capitalist or real free market economy in Venezuela? Yeah, that's a great question. And I really don't know enough about Venezuela to give you a good specific answer on that. But in general, I'm always suspicious of groups who say they're pro-business. We talked about that the last question. Typically, groups that are pro-business are anti-free market. They're looking for protectionism. That may or may not be true of the pro-business groups in Venezuela, but I would rather hear the term pro-free market than pro-business. With regard to these nationalist groups, nationalism is the enemy of capitalism. Nationalism is the enemy of free markets. We see that in the United States with President Trump. You know, he's got all this nationalist policy that he's talking about. There's the anti-Chinese policy. He's put tariffs on goods from Europe. He's put tariffs on goods from Canada, talking about this nationalistic idea of, you know, we should buy American, we should produce American goods. Well, I guess you have the same type of talk in Venezuela. But it doesn't make economic sense when you think about it. That when people from one country buy goods from another country,
that money goes overseas and eventually comes back as demand for goods that are produced in the country, in the other country. So when the United States exports goods, other countries get the money and use the dollars to import goods from the United States. The same thing would be true of Venezuela. When in Venezuela, the Venezuelans import goods, they have to use money that eventually will be spent back in Venezuela to demand Venezuelan goods. So free markets, free trade, that's good for everybody. And too often when we talk about, pro-business policies, they're protectionist policies. It's economic elite who are looking for government protection to shelter them from competition, not to aid competition. Ok. Lo primero que con respecto a la pregunta que acaba de hacer Rafael, dice que, bueno, él no está seguro de si puede dar una respuesta adecuada sobre si eso fue el caso de Venezuela. Él lo que dice, bueno, que básicamente él considera que los grupos, y esto está relacionado con la pregunta anterior, es que los grupos que se autodenominan pronegocios son fundamentalmente grupos anticapitalistas. Él prefiere usar, en vez de ese término, prefiere usar, o sea, él preferiría o recomendaría que se usaran grupos pro economía de libre mercado. Él también argumenta que, por el otro lado, que el nacionalismo también es contraproducente para el capitalismo. Esto que está pasando en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, con la política de Trump de imponer restricciones al comercio internacional, en tratar de crear ese eslogan de que compre americano en vez de comprar importado, crea distorsiones en la economía que atentan contra el sistema capitalista, porque terminan favoreciendo a las empresas menos eficientes y eso termina a la postre perjudicando al consumidor. Entonces, el nacionalismo no puede ser considerado como un capitalismo, ¿ok? Es una política anticapitalista. Esto también de cierta manera ha pasado en Venezuela, ¿ok? De cierta manera, es decir, cuando en Venezuela el nacionalismo ha llevado básicamente a la desaparición de empresas locales. ¿Por qué? Porque simplemente no les permite la competencia. Y si ha habido competencia, es decir, y si se han creado los grupos, en ese sentido, los grupos de capitalismo político, entonces han desplazado básicamente al sector productivo, al verdadero sector productivo. Y evidentemente en esas condiciones pues es desfavorable competir. Una economía de libre mercado, señala al final, es lo mejor que puede ocurrir para todos, ¿ok? No solamente al interior de cada país, sino también entre los países del mundo. Porque un dólar que, por ejemplo, si un país exporta una determinada cantidad de bienes y servicios, eso favorece el comercio. Eso favorece el comercio, pero a la vez favorece a las empresas domésticas. ¿Por qué? Porque puede haber competencia y en el mercado internacional se van a hacer mucho más eficientes, va a aumentar la productividad, el nivel de los ingresos al interior de la economía va a mejorar, mejora la redistribución del ingreso también, y eso hace entonces que la economía también importe más bienes y servicios de otros países. Entonces, allí hay una relación muy importante y eso, por ejemplo, en Estados Unidos se está rompiendo en este momento. Estados Unidos se está cerrando esa posibilidad y en el caso de Venezuela, pues ya se cerró y eso, pues evidentemente, es contraproducente para la evolución o el desarrollo de la economía capitalista. Bien. Fíjense que el profesor dice que es importante una economía de libre mercado, pero estemos claros que en Venezuela la mayoría de los empresarios nunca han dudado para hacer convenios con cualquier gobierno y que desde hace 60 años los políticos han promovido la intervención estatal. Le voy a preguntar que si él cree que para un país como Venezuela es posible, por lo menos con estas características, ya que nos comentó que bueno, no quisiera especificar tan directamente para Venezuela,
si es posible alcanzar de inmediato el verdadero capitalismo o a juro debemos pasar por una etapa progresivista una vez superada la crisis. Professor Randall, I, I will try to put in context of the Venezuela situation, but it's not a question specific for Venezuela, okay? The majority of Venezuelans businessmen have never hesitated to pact with any government if they can obtain economic benefits. And in the other hand, the Venezuelan culture is highly collectivist. Since 60 years ago, politicians have promoted the state interventionism and paternalism. Many people wait that politicians solve their problems. Then, in a general context, no specific for Venezuela, but do you think that for a country, any country, with the situation and characteristics like Venezuela, it's possible to reach a real capitalism or free market economy immediately after the current regime, or you think that a progressive, nationalist, center-right, or social democracy will be the first step after this crisis? That's a great question. Let me give you a short answer first, and then I'll elaborate a little bit. I think the time is right for major change in Venezuela, that gradualism isn't the way to go. You know, and you mentioned your question really isn't specific to Venezuela, and that's so true. I mean, in the United States, so many people are asking for a paternalistic nanny state. They want the government to take care of them because it frees them from the responsibility of taking care of themselves. One of the things that comes along with individual freedom is personal responsibility. Right? In a free country, you're free to make your own decisions, but you're also responsible for taking care of themselves. And yeah, a lot of people like the idea of a nanny state. The government's going to take care of me. But as we can see, I guess we can see in Venezuela, but look in the pre-Cold War, the Soviet Union, the Eastern Bloc, when people were relying on the government, what happened? I mean, they became increasingly worse off. You know, what ended up coming to an end of the Cold War? The Cold War was ended not because one country had more military might, more missiles, more tanks, bigger armies than the other. It was the economic prosperity of the West that led people in the East to say, we don't want this system anymore. We want to change. We want to have what the people on the West have. So I think Venezuela is in a situation today where it's ripe for a major change, the type of change that we saw after the collapse of the Berlin Wall, that things in the Eastern Bloc countries, and I don't think in the Eastern Bloc countries, things were ever as bad as they are in Venezuela today. But people could see across the Iron Curtain. They said, we want something different. They overthrew their systems and there was major change. So I think Venezuela is in a position where it's not too far away from having the right circumstances where you could have major revolutionary change, just because things have gotten so bad. So in the United States, you couldn't do that because things are really pretty good in the United States. So people aren't going to say, oh, I hate my life, I can't get food anymore, no gasoline, there's food, so life is pretty good. So it would be hard to have revolutionary change in the United States. But in Venezuela, I think things are, the situation from what I understand, it's worse than it was behind the Iron Curtain in the Cold War era. So things are ripe for a pretty major change in political and economic systems. Muy bien. Dice, bueno, que con respecto a la pregunta señala en primer lugar que para el caso de Venezuela, el tiempo, el momento, en este momento, aparentemente es el momento correcto para que se dé un cambio natural. Porque ese cambio natural es muy similar al que ocurrió en los países de Europa del Este, países comunistas de Europa del Este, y los países de la Unión Soviética. ¿Por qué cae la Unión Soviética? ¿Por qué cae el socialismo en estos países de Europa del Este y en la Unión Soviética?
básicamente porque durante la Guerra Fría, es decir, antes y después, durante la Guerra Fría, los países socialistas, es decir, simultáneamente se van desarrollando dos sistemas. Uno que es el sistema capitalista, que es el del representado, liderado por los Estados Unidos, y el otro es el sistema socialista liderado por la Unión Soviética. Pero para los años 80 no era difícil darse cuenta en la calidad de vida, en el bienestar económico y social que ambas sociedades, es decir, no era difícil darse cuenta en las diferencias en cuanto a bienestar económico y social entre estas dos sociedades. Y eso fue lo que condujo a la caída del sistema socialista y el fin de la Guerra Fría. Si nosotros miramos el caso de Venezuela, Venezuela está muy cerca de ese cambio posible. Las cosas en Venezuela están muy mal, ¿ok? Y la gente, hay muchísimo descontento social que fácilmente puede, mejor dicho, que está inclinado en lo que reconoce que una economía de mercado les va a proveer un bienestar mucho mayor que el que les provee una economía socialista. Si miramos esa situación en los Estados, entonces es más probable que se dé una revolución es decir, un cambio natural en lo que está ocurriendo en Venezuela, que a que ocurra un cambio, por ejemplo, o una revolución en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos las cosas están, digamos, bastante bien, ¿ok? No están perfectas, pero están bastante bien comparados, por ejemplo, a la situación de Venezuela. Son dos extremos, dos casos completamente diferentes, y no piensa él que se vaya a producir un cambio de esa naturaleza en los Estados Unidos. Pero sí ve con muchas más posibilidades de que pueda ocurrir un cambio en la dirección correcta en el caso de Venezuela. Sí. Okay. Uh-huh. Bueno, fíjense, ya vamos a finalizar, o bueno, voy a hacer la última pregunta. Son dos preguntas en uno, y esas preguntas, con esas dos preguntas él ha cerrado sus conferencias en este tópico. Okay. Las preguntas son, ¿necesitamos mejores líderes o necesitamos ciudadanos más responsables y mejor informados? Ese va a ser el cierre de esto. Después, si él tiene tiempo, pues recuérdense que estamos en sus vacaciones de verano de los profesores aquí en las universidades en Estados Unidos, y él nos está dando esta oportunidad de hablar con él. Si él tiene tiempo, nos puede dar unos minutos más, pues abriremos y leeremos algunas de las preguntas que tenemos por aquí en el chat. ¿Ok? O le daremos la palabra a alguno que quiera preguntar directamente. Dr. Randall, I'm sure you are very familiar with my two last questions. An advice to Venezuelans. Do we need better leaders or do we need more responsible and better informed citizens? I really think it helps to have both. Let me give you some examples to think about. If you go back to the 1970s in the United States, well, in Britain, around the world, and governments were growing everywhere. Things were, in the United States, not looking so good. Unemployment was rising. Inflation was rising. The economy was stagnating. And then Ronald Reagan came along in the United States. Margaret Thatcher came along in Britain. And both of them were very persuasive, very powerful leaders. They had a great message. They were great communicators, able to get their message across. And you had real free market reforms in Britain, thanks to Margaret Thatcher, in the United States, thanks to Ronald Reagan. So when you have an inspirational leader that comes along, that's a big help in getting reform. And I'll use Reagan and Thatcher as examples of that. But you also, I mean, one of the things about an inspirational leader is they'll get people to follow them. And you need also informed citizens who are ready for change. Now, I'm conjecturing in Venezuela, a lot of people are ready for change. But the problem with energizing the citizenry is everybody thinks, I'm just one person. What can I do? So, as individuals, people are stuck in a situation where they'd like to have change, but they're thinking there's nothing that really I can do. But think about what's been going on in the United States for the past week or so. You're probably familiar with
all of the protests that are going on in city after city after city in the United States. And what happened is all these people who are thinking, there's nothing I can do. I'm just one person. There's nothing I can do. When these protests start, then they see there is something I can do. I can join with the group. And so a bunch of people who might have been dissatisfied before become energized in order to try to make real change. And that's, I mean, the interesting thing about revolutions and big changes in general, but let's think about revolutions, is you can't really predict when they're going to happen, because most people are going to sit by the side. Most people are not going to do anything because they think, what can I do? And then when they see the tide turning, all of a sudden, a lot of people join in. A lot of people participate in protests. A lot of people agitate for change. And Venezuela might be in that situation right now, where people are so anxious for change that all it would take would be a little bit of a start of a movement, and lots of people would join in, and you could get revolutionary change. Bien, con respecto a esta pregunta, el profesor Holcomb dice que no solamente necesitamos líderes, sino que además de eso necesitamos ciudadanos mejor informados. Y pone pone unos ejemplos acá en este caso, un ejemplo muy concreto sobre el caso de la economía de Estados Unidos. En la década de los 70, los gobiernos, es decir, los países del mundo estaban creciendo, estaban teniendo buen desarrollo tecnológico, todos en general estaban teniendo digamos, un buen performance de la economía, pero ¿qué pasaba con los Estados Unidos? Estados Unidos tenía algunos problemas económicos, tenía un desempleo alto. Recuerden que en los años 70 pues, los Estados Unidos se enfrentaron, y bueno, y todo el mundo se enfrentó a los shocks petroleros, de los precios del petróleo. Entonces tenían inflación, problemas de desempleo, tenían problemas de inflación, la economía estaban relativamente deprimidas. Llega a finales de los 70, principios de los 80, llega Ronald Reagan, y Ronald Reagan trajo ese liderazgo que permitió, además de eso, trabajar con las personas que pudieran llevar las reformas necesarias para mejorar las condiciones de la economía de mercado. Y eso fue lo que pasó. Es decir, los líderes fueron capaces también de traer líderes. En este caso, Ronald Reagan fue capaz de juntar líderes, gente que se sentara a pensar el problema y que tomaran decisiones para poder cambiar la economía. Pero por otra parte, también estos líderes necesitan que las personas estén bien informadas, estén bien y mejor informadas cada vez. Entonces, porque la gente en general puede a veces sentirse de manera individual, puede sentir que no está satisfecha con las cosas como se dan las cosas en una economía, y piensa que su acción no puede tener efectos en la economía. Sin embargo, es importante destacar que el individualismo tiene efectos importantes, ¿ok? Muchos de los desarrollos tecnológicos, muchos de los avances tecnológicos se dieron de manera individual, no sé, es decir, se dieron por los incentivos que generaba el mercado, pero fueron desarrollos individuales, es decir, pensando que se podían hacer cosas grandes, que se podían hacer cosas importantes. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en las últimas semanas en los Estados Unidos? Bueno, que esa gente que cree que su voz no puede ser escuchada, que creen que no pueden hacer un cambio, pues al ver las protestas, se han unido a estas protestas porque piensan exactamente en que haciendo eso pueden generar cambios, ¿ok? Por esas razones que se han unido a las protestas. Puede ser que esto, es decir, esto va a traer cambios importantes tal vez en algunos aspectos en la sociedad norteamericana, pero en el caso concreto de Venezuela, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita primero líderes, ¿ok? Y en segundo lugar, se necesita que la gente esté bien informada. Es decir, también esté bien formada y bien informada. ¿Por qué? Porque es la única manera de que puedan entender la naturaleza del cambio y asumir la responsabilidad que toca para poder enfrentar esas dificultades que van a venir con estos cambios también. Bueno, y así como el profesor Randall nos aconseja, en Venezuela necesitamos mejores líderes y personas más y mejor informadas, más responsables y mejor informadas,
pues desde Conintec nosotros estamos realizando todas estas actividades precisamente para dejar y aportar nuestro granito de arena para hacer esto, y agradecemos a todos nuestros invitados. Professor Randall, I'm saying that as your advice that we need better leaders and more responsible and better informed citizens. That's one of the things that we from Econintech are trying to do with all these activities. Thank you very much for your time. We know that you are in summertime. This is a very, very great time here in the United States, but really thank you very much. There are some questions in the chat room. For example, let me try to read something. Alberto Hurtado is asking, what is the future of capitalism after COVID-19 crisis, and what will be the role of China, Russia, and India in world capitalism? I don't know if you want to talk a little about this, or. Sure, I'd be happy to. Okay. First of all, I think there's not going to be very much in the way of long-term effects from the COVID-19 crisis. And what we see in the United States is the economy was just shut down for the month of April. And people were tired of it. So, I'm not going to say it was a good idea to shut down the economy or a bad idea. What I'll say is citizens didn't like it. And so things have been opening up. People are willing to take their chances. Last week in the United States, we had a huge increase in employment after so much unemployment because businesses were shut down. And let me point out, too, with the COVID-19 economic issues, the economic problems were not caused by the virus. The economic problems were caused by government policies responding to the virus. And what we're seeing right now, as those economic policies are loosened, the government's policies are loosened, the economy is returning back to normal. So I really don't think there's going to be a long-run impact from the COVID-19 issue. China, Russia, and India, those are interesting cases. I guess, well, let me start with India, because I think that's an easier case where India has been a democracy since the 1940s, since its independence from Britain. India is increasingly moving toward free markets. So it looks like India will play an increasingly large role in the world economy. China is an interesting case because they also have been increasingly moving toward market reforms, and we can see the result. We can see they have a bigger role in the global economy, but they also have an oppressive government, and they're pretty restrictive. So I think that's going to ultimately limit the ability of China to prosper. I mean, you look at it and you think, China can catch up to the United States in per capita GDP, but I don't think that's true as long as they retain their oppressive dictatorial government. And then you go to Russia. Russia is a great example of what I've called political capitalism. It's a cronyist system that the friends of Putin, those are the people who prosper. You need to have political connections to do well. And so I do not see a good economic future for Russia, at least as long as Putin is in charge. Thank you. Bueno, ya que me perdí. Si quiere, la traducción la podemos colocar al final para no quitarle tanto tiempo al profesor, porque tengo otras preguntas. Ya, bueno, lo digo rapidito, pero básicamente es que él dice que no va a haber cambios importantes en el comportamiento del sistema capitalista, ¿ok? De hecho, en la economía norteamericana, que estuvo parada durante un mes, el empleo ha vuelto a aumentar, los problemas económicos causados por el virus, pues no cree que vayan a tener efectos de largo plazo. Cuando se refiere a los tres países, a China, India y Rusia, señala que India pues, se está moviendo hacia una economía de mercado y va progresivamente a incrementar su participación y jugar un rol muy importante en el mundo capitalista. China tiene una participación importante actualmente, pero el hecho de que tenga un gobierno restrictivo puede influir
en el crecimiento de China y evidentemente a impedir que se equipare, por ejemplo, con la economía de mercado de Estados Unidos. Y el caso de Rusia es un caso completo de un buen ejemplo de capitalismo político. Las conexiones políticas de los grupos económicos con el gobierno les permiten, evidentemente, obtener beneficios de eso y eso puede tener consecuencias negativas en el mediano y largo plazo, por ejemplo, para Rusia. Okay. Professor, Daniel Masvidal is asking you if is it possible to avoid political capitalism without reducing the size and power of the government? No, it's really not unless you go to socialism, right? That government is always going to be run by an elite few, and the reason for that is, to use economic jargon, high transaction costs. You can't have millions of people getting together to make government policy. It's just not feasible for millions of people to get together to bargain. So the result is government always has power delegated to an elite few. Those are the people who run the government. Now, I think if you look from political left to political right, everybody's pretty much in agreement that it's a bad idea to have the economy run by cronyism rather than by competitive markets. But the left and the right have different ideas about how to deal with that, right? On the left, they think, well, we need more government oversight. We need more government regulation. We need more government programs. So basically, what they're saying is government is abusing its power. Therefore, let's give government more power. No, you know that can't work, right? So the way to move away from political capitalism is to reduce the scope of government. As Ronald Reagan said, government isn't the solution, it's the problem. Bien, bueno, voy a tratar de hacer un resumen rápido allí de la respuesta y básicamente él se refiere que en cuanto al tamaño del Estado, es decir, si se puede tener una economía de mercado con un Estado relativamente grande, no, es prácticamente muy difícil porque existen lo que se llama en economía unos elevados costos de transacción. Significa el poder delegado, el poder que se entrega a otras autoridades o a otras empresas, o a las empresas, por ejemplo, puede tener costos muy importantes en cuanto a la eficiencia productiva. Por otra parte, se me fue la idea ya. Perdón. No hay problema, profe, no se preocupe. Estamos en los últimos momentos. Well, Mr. Randall, this is the last question. Just yes or no if you don't have enough time to extend in the answer. Nelson Ramos is asking something like this. We can think that ordoliberalism, the ordoliberalism from Germany, is a threat to the free market as the political capitalism is, or the ordoliberalism can be not a threat? So I'm not sure I quite get the gist of your question. Are you asking about liberalism in the contemporary American sense? In Germany. Oh. The ordoliberalism. That is the same thing that the political capitalism, or? Yeah, I guess I don't know enough about the German situation to really give you a good answer. I mean, you do see sure. A lot of political connections in Germany, but on the other hand, Germany, I mean, it's the most prosperous economy in Europe. And at the same time, I mean, you see the elements of political capitalism in the United States, but the United States continues to be prosperous. What we need to do is see the threat before it's too late. Okay. Bueno, básicamente él dice que él no conoce mucho la situación de Alemania, pero entiende, por ejemplo, que hay cierto capitalismo político porque existen algunas empresas que tienen buenas conexiones con el gobierno. También eso ocurre en los Estados Unidos, hay grupos políticos que tienen buenas conexiones con el gobierno, pero que él ve que, por ejemplo, en el caso de Alemania, eso ha funcionado relativamente bien, ya que la economía de Alemania
es la economía más importante de Europa. Bueno, creo que ese resume básicamente la idea, ¿no? Claro, hay que recordar que la economía de Alemania es una economía de mercado, es decir, una economía social de mercado que es completamente diferente al concepto de economía socialista o de economía o de capitalismo político. Entonces, allí es decir, la orientación es hacia el mercado, pero evidentemente con un cierto contenido social y eso, por ejemplo, ha hecho que Alemania crezca de una manera, es decir, el estado de bienestar de Alemania sea mucho más favorable en ese sentido. Bueno, thank you very much, Professor Randall, for your time. Yeah. And for Thank being you, here with us. Rafael, for inviting me. I enjoyed it. And thank you, Jose, for translating. Okay. Professor, Bueno, thank you very much. Bueno, muchas gracias por atender el 5º episodio de la serie de entrevistas de Conintec. Este video será subido al canal de YouTube de Conintec y en la descripción encontrará el link al libro del Dr. Randall. Gracias a todos por su atención. Thank you. Gracias.